Hola, buenas noches a todos, todas las que se conectan ahora a este nuevo conversatorio del ciclo de cine Bolivia Radical Virtual. Todas estas semanas, esta es nuestra tercera semana, hemos estado conectándonos cada 2, 3 días para tener estos conversatorios en vivo que acompañan a los visionados virtuales de un total de 10 cintas que hemos compartido con muchísimos espectadores, más de 1000 durante todos estos días. Esta es la sesión número 7 dedicada a la película Algo Quema, el documental de Mauricio Bando, estrenado en el Festival de Cine Radical en Bolivia en 2018. Y para esta noche hemos invitado al crítico Andrés Laguna para que conduzca la conversación con Mauricio. Bienvenidos a ambos. Muchísimas gracias, María. Buenísimo. Mau, creo que tu micrófono está con mute. Ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Perfecto. Muchas gracias, Mari, por la presentación, la invitación, y un gustazo igual, Andrés, poder conversar contigo. Realmente es un honor poder conversar con los dos y platicar sobre lo que podamos aquí de manera interesante de la película. Gracias. Buenísimo. Bueno, los que han ido siguiendo un poco los conversatorios del ciclo durante todas estas semanas, saben que este no es un espacio para que hablen solo las personas aquí que estamos en esta transmisión, sino todos ustedes, todas ustedes que nos están escuchando, pueden escribir sus comentarios, sus preguntas en el mismo video de esta transmisión. Van a ser compartidos estos comentarios, estas preguntas por Andrés durante toda la charla. La idea es que esto se genere, que este espacio genere una discusión mucho más amplia. Entonces, bueno, yo los dejo a ambos, a Andrés y Mauricio, ahora para que comiencen la discusión y invitamos a todos a que participen de ella. Buenísimo. Muchísimas gracias, María. Y bueno, y gracias por el esfuerzo que está haciendo el Radical para no dejarnos huérfanos de cine en estos días. Y para mí es un tremendo honor y gusto poder charlar con Mauricio ahora. Entonces voy a comenzar haciéndote algunas preguntitas y en base a lo que nos vayan comentando, abrimos la charla a nuestros espectadores. Bien, Mauricio, muchísimas gracias, no solamente por estar aquí, sino por tu película, que creo que es una película que contribuye muchísimo al cine boliviano y que nos permite pensar muchos elementos fundamentales. Por tanto, quisiera comenzar preguntándote, ¿cómo juega el concepto de la herencia un rol en tu cine? ¿Cómo la herencia influye en tu cine? Pues evidentemente en tu película podemos ver la herencia por un lado paterna y por otro lado también la herencia y, por parte de tus abuelos, ¿no? O sea, ¿cómo crees que la herencia como concepto eh, influye en tu cine? Gracias, Andrés. Igual un gustazo. Y bueno, a ver, es una pregunta igual creo, igual súper amplia y abstracta, pero voy a intentar reflexionar sobre ello. Lo primero que puedo decir quizás es que la herencia en esta película es todo. Es todo en el sentido de que un concepto tan grande y tan profundo también se puede desplegar quizás en otro, que es la desherencia, ¿no? Y yo creo que bajo esos dos conceptos podemos ver la película. En primer lugar, yo creo que el cine es una herencia muy fuerte en mi familia y que viene precisamente desde mis abuelos. Yo creo que particularmente de mi abuelo. Es claro que al tener un archivo tan particular, familiar, de imágenes en movimiento, de películas en Super 8 y en Regular 8, es una muestra, yo creo, de su conciencia, del ser filmado, del ser registrado, del ser inmortalizado de alguna manera.
y yo creo que era muy consciente de eso, tan consciente que yo creo que estaba seguro que sus hijos y sus nietos iban a ver estas imágenes, y él también quería dar esa imagen familiar suya, más allá de lo institucional que hay filmado sobre él, de lo oficial que hay filmado sobre él. Entonces, el cine es como la herencia principal, quizás, yo creo. De ahí que obviamente mi papá es documentalista y es el que se acerca al cine de manera profesional desde su juventud, fundando Nicovis, esta empresa pionera del video en Bolivia al principio de los 80s. Y no hay evidencia más clara que esa, ¿no? Que él ha absorbido un poco este hábito de filmar. Pero obviamente quizás mi papá va a apuntar la cámara hacia el país, y es lo que sucedía social y políticamente en el país en los principios de los 80s y durante toda su carrera, ¿no? Y es como si yo como que volviera a apuntar la cámara un poco hacia adentro de la familia, pero obviamente posicionado desde otro lugar, sabiendo que estas imágenes no se iban a quedar en un cajón, y que sí se iban a volver públicas, y que iba a exponer una cosa privada de la familia, ¿no? Entonces, como herencia hay este hábito de filmar la familia, y filmarla mucho y registrarla mucho. Y desde mi papá es como registrarla profesionalmente, además, ¿no? Entonces es un caso bien particular. Entonces sobran las imágenes familiares, y eso también va a ser una herencia para las próximas generaciones. Eso también es quizás lo más loco, eh, que vamos a dejar como un otro océano que se sigue alimentando de imágenes que van a traspasar algunas generaciones más, probablemente. Entonces quizás la mayor herencia es el cine en primer lugar, y de ahí yo creo que cada miembro tiene su posicionamiento y su visión más o menos crítica de su propia familia o de la propia figura de Alfredo Bando Candia, ¿no? Magnífico, Mauri. En los comentarios de Facebook, Emma Rada acaba de resaltar algo que es muy, muy interesante, ¿no? Que en estos tiempos nos surge hablar de la relación entre imagen y memoria. Y justamente es súper interesante que en tu documental logras conjugar imágenes que son, como tú mismo lo estás planteando, de un archivo privado, pero que al mismo tiempo tienen una contaminación de lo público, digamos, ¿no? La figura de tu abuelo evidentemente tiene una vida privada y actúa dentro de un espacio privado, pero también es muy pública, ¿no? ¿Cómo has trabajado con ese archivo tan complejo en el que está la memoria familiar más privada de ustedes con una memoria pública, evidentemente de un personaje que ha marcado la historia nacional? ¿Cómo equilibrar esta relación entre lo público y lo privado a partir de la memoria y del archivo? Quizás cabe recalcar una vez más que se trata de un archivo familiar muy particular, que evidentemente yo creo que muy poca gente, poquísima gente, contados quizás con los dedos de las manos en ese momento en el país, podían permitirse. El hecho de tener una cámara en casa y filmar mucho y tener los rollos revelados y guardados y tener donde proyectarlos en una proyectora de Super 8 casera, doméstica, evidentemente es algo que se puede permitir cierta clase, ¿no? Pudiente. Y más aún quizás en el sentido de que se mezclan ciertos registros dentro del archivo familiar, que son las cosas que probablemente filmaba mi abuelo. No sé si alguna vez agarró la cámara mi abuelo, pero sí sé que mi tío, el hermano mayor de mi papá, el primogénito, digamos, también filmó, y obviamente después mi papá también, ¿no? Y dentro de ese registro, que es como la familia filmándose a sí misma, también hay imágenes de alguien externo que filma a todos, ¿no? Y ahí sale como esta pregunta de quién está filmando en ese momento. Y evidentemente la primera hipótesis que sale es que
uno de los edecanes estaba filmando, ¿no? Quizás por orden de mi abuelo, así de filmarnos las vacaciones o lo que nos bañamos en la piscina, o etcétera, ¿no? Y aparte que hay una convivencia con los edecanes que es muy cercana, ¿no? O sea, están bañándose con los edecanes en la piscina y eso habla de una relación con ellos. Eh, no voy a decir evidentemente horizontal, pero sí habla de una relación cercana y que podían como darles la cámara y, y ordenar que se filmen ciertas escenas. Esa es una hipótesis mía personal, ¿no? Entonces, todo ese tipo de archivos que ya es grande y ya es complejo de por sí, se le suma otro tipo de archivo que es el oficial institucional, digamos, el del gobierno que se ha filmado a sí mismo, digamos, que ha creado su propia película, los noticieros extranjeros y evidentemente quizás el tercer tipo de material y probablemente el más importante porque le da todo el sentido a la película son los materiales de denuncia, sobre todo el material de El coraje del pueblo de Jorge Sanginés, que va a ser como el único material audiovisual que realmente logra condensar una denuncia así con nombre y apellido de los crímenes de Estado, ¿no? Entonces, son tres tipos de archivos diferentes y cada uno es más complejo que el otro y más grande que el otro, además, porque el archivo familiar obviamente ha requerido que yo revise casi 50 años de imágenes familiares, porque he ido viendo hasta lo último también que hemos ido filmando de nosotros mismos con familia también. Y también de lo institucional y de lo oficial, ¿no? Es así como también he revisado las últimas cosas que se han podido hacer sobre Obando, por ejemplo, obviamente recurriendo al Bolivia siglo XX de Carlos Mesa, que es inclusive un material que utilizo en la película, ¿no? Y que me interesa por cómo dice las cosas y cómo cuenta la historia, ¿no? Hay un lenguaje específico y un tono específico en el que él define ciertas cosas de la historia y hace historiografía con su voz y con sus imágenes, ¿no? Con esas imágenes que son al final un archivo de todos nosotros, ¿no? Entonces, eh, el archivo era enorme, era complejo, era diverso, se mezclaban unos con otros, era como eh, requería que vea todo el archivo, que no me falte ni una imagen para ver, repetir esos visionados, ver muchas veces las mismas imágenes, todas las imágenes, verlas muchas, convivir con ese material bastante tiempo, al mismo tiempo que lo iba ordenando, catalogando, anotando, resguardando de alguna manera también, intentando no obviamente hacer ninguna restauración de tipo profesional, pero por lo menos desde limpiarles el polvo hasta ponerlas en una bolsa que les permita estar en una condición más, un poco menos hostil. Y yo creo que el haber hecho eso durante 2 años, me he dado el tiempo de 2 años de ver todo el material muchísimas veces y de seleccionarlo y de catalogarlo y de guardarlo y de anotarlo. Solo así yo creo que es posible abordar un archivo enorme de este tipo, unos archivos enormes de esta naturaleza, ¿no? Solo conviviendo con el archivo mucho es como yo creo poder dilucidar maneras de hacer cierta taxonomía de las imágenes y decir, bueno, este es un tipo de imagen, ¿no? Este es otro tipo de imagen. Y de alguna manera, obviamente con Cecilia, la montajista, y con Juan, hemos podido llegar a ser como un triángulo conceptual muy interesante que ha funcionado mucho para poder hacer una selección y un filtro para las imágenes que nos servían. Y era literalmente una imagen de un triángulo en el que creo que es mejor dibujarlo y que es básicamente a ver, voy a tratar de que se vea bien. No, no lo vemos, lo siento, Mauri.
Ahora sí, ahora sí. ¿No se ve nada? Ahora sí, ahora sí. A ver, entonces ahí arriba está familia, ahí abajo dice militar en una arista y en la otra cine, ¿no? Entonces es como si nos hemos dado como el trabajo de ver si cada imagen que veíamos contenía este triángulo conceptual en sí misma, digamos, era como susceptible de ingresar a un primer corte, si se quiere, o susceptible de relacionarse con otras imágenes que nos permitan construir algo. Entonces, evidentemente, sí había imágenes solo familiares, sí había imágenes solo militares, si se quiere, y había como esta intención de poder ver en las imágenes que estos mundos podían convivir, lo militar, lo familiar, pero el cine también en sí mismo como el registro de eso, como el dispositivo que está mediando esos dos mundos y conteniéndolos y haciéndolos convivir dentro de una misma imagen a veces, ¿no? Entonces, sin esa claridad, que tampoco es así una cosa cerrada, ¿no? No es una idea cerrada, más bien es como un disparador de, de una manera de intentar clasificar las imágenes, eh, nos ha servido mucho para poder llegar a estructurar algo, ¿no? Magnífico. A tiempo de invitar a todos los que nos están viendo a hacer preguntas y comentarios, nos ha llegado una pregunta de Sebastián Antesana que dice, ¿consideras que la función del archivo, del repositorio de la historia y ansiedades nacionales cambia de algún modo en una época donde el registro de los hechos está multiplicado y muchas veces distorsionado en miles de soportes? Gracias, Sebas, te mando un saludo, hermano. Gracias por tu pregunta. Eh, sí, claro, claro que cambia en el sentido de que yo creo que, no sé, por ejemplo, o sea, siempre hay que partir del cine, ¿no? Hay películas que se han hecho partiendo, por ejemplo, de una imagen, una foto, digamos, que puede ser la única de algo o de alguien, o un texto, o una foto borrosa, o una película quemada, como que a veces la falta de imágenes es más bien la disparadora de crear ciertas películas. En mi caso era como un poco lo contrario, era la sobreinformación y la y la y sentirse abrumado más bien por el exceso de imágenes. Imagínate, ya de esa época yo creo que ya había un exceso de imágenes sobre lo mismo. Y en esta época no hay por dónde ver, ¿no? Es evidente que estamos saturados de imágenes, pero más allá de cualquier imagen, estamos saturados de la misma manera de ver esas imágenes o de no verlas. O sea, voy a citar más bien precisamente al George D.D. Huberman que dice, no estamos saturados de imágenes, estamos saturados de clichés. Y creo que eso es resume mucho mejor lo que yo también pienso, que es como, no es la imagen mucho la que se repite, sino la manera de ver los hechos la que se repite. Y eso es complejo porque nuestra educación audiovisual nos ha enseñado a confiar en las imágenes y a asumirlas como verdades, ¿no? Y es tan perversa la televisión y es tan perversa los medios de comunicación que son serviles a algún poder que, que evidentemente creo que la cantidad de imágenes no es tan peligrosa como la repetición de la mirada poco crítica de esas imágenes o la repetición eh, inconsciente de esas imágenes. No sé si te respondo, querido Sebas. Buenísimo, Mau. Justamente, digamos, este escarbar en el archivo, y eso queda manifiesto en el documental, implica para ti una suerte también de trauma, ¿no? O sea, es enfrentarte a un montón de información que puede ser problemática para el realizador y problemática para tu familia.
Por tanto, mi pregunta va hacia un punto fundamental. ¿Crees que existe una función en el cine que puede ser terapéutica? O sea, el hecho de querer tratar temas traumáticos, narrar, comunicarlos, compartirlos, ¿es de alguna forma eh, terapéutico, curador para una persona en la posición en la que tú te encuentras frente a este archivo? Wow. No quiero como tener una respuesta cerrada a eso, pero partiendo de mi experiencia, eh, yo no tenía una intención, por supuesto, de que esta sea una película terapia para mí. No, no había una intención de que, con esto yo me voy a liberar o voy a sanarme de esto o voy a curar esto. No había esa intención. La película nace de una inquietud tremenda interior con respecto al tema familiar y a las imágenes que nos creamos de las figuras familiares, sobre todo las patriarcales. Y creo que si bien no era mi intención hacer terapia con la película, sí terminó siendo, pero evidentemente no en un sentido como de que te soluciona algo, digamos, ¿no? Sino como, yo creo que es como un proceso que en mi caso ha tenido que ir acompañado de, de mucha fuerza y de mucho apoyo de gente cercana, ¿no? Y creo que esa es la mayor terapia, lo que está fuera de la película, el hecho de juntarme con mi familia y hablar del tema. Creo que ahí está la terapia, ¿no? Más que en la película. Al final es como que yo me he dado cuenta que ya había momentos en los que juntaba a mi familia para ver imágenes o para ver la película. Yo mismo les decía de manera muy honesta, o sea, es como que el cine es como la excusa para juntarnos, para hablar de los abuelos y hablar de la familia y hablar de mi tío Marcelo y, y se volvía casi una excusa el cine o mi película mismo, que no era lo importante, sino lo importante era como las conversaciones que teníamos después, incluso con mis sobrinos, ¿no? Que era súper lindo poder compartir con ellos y hablar de todo de una manera súper abierta con ellos, ¿no? Entonces, hay gente que me ha dicho, por ejemplo, que es una película que ha sanado a mi familia o que ha sido una terapia familiar, ¿no? Eso yo lo pongo en cuestión, solo puedo hablar de mí, de lo que ha hecho conmigo, ¿no? Cada miembro de la familia tiene su propio proceso y lo maneja a su manera y lo ha vivido a su manera, pero definitivamente ha movido algo por un tiempo importante, que es justamente el hablar de ciertos temas tabús y el hablar de la figura del abuelo desde un lugar de profundo respeto hacia el otro, sabiendo que no pensamos igual, sabiendo que definitivamente nuestras ideas y nuestros principios quizás puedan no coincidir, pero yo me he acercado a ellos con un respeto profundo y auténtico que creo que también se me ha ido devolviendo después cuando ellos han visto la película y han sido el primer público y la han recibido y han respetado mi trabajo y por último mi posición como miembro de la familia que mira esto y mi posición como humano también ante la vida y con una visión que me parecía a mí importante develar cosas, ¿no? Intentar develar cosas que están ahí ocultas o siempre vistas a través de filtros que no nos dejan ver la profundidad, ¿no? Magnífico. Gracias, Mauri. Bueno, nuevamente invitamos a quienes nos están viendo a que comenten y hagan preguntas desde Facebook. Rodrigo Lizárraga nos dice Gran Docu, Cine Valiente, y justamente en esa misma línea del cine valiente, estamos hablando, digamos, de esta suerte de escarbar en la memoria de la familia, pero ¿cómo crees, digamos, que tu película contribuye, si quieres, a esta terapia colectiva?
¿no? Esta terapia nacional. Bolivia es un país en el que nos cuesta tocar ciertos temas, nos cuesta hablar de ciertos temas, olvidamos muy rápido ciertas cosas. ¿Cómo volver a poner en el centro de discusión a la figura de tu abuelo, de Obando Candia? ¿Crees que puede haber contribuido a repensarnos como país o repensarnos como miembros de este país, ¿no? Con todas las complejidades y contradicciones que pueden haber? No lo sé todavía, la verdad, te respondo con total honestidad, no sé realmente el alcance de esta película, no sé si tendrá más o ya llegó como a un cierto nivel de alcance. Lo que sí sé es lo que he vivido, por ejemplo, en los debates después de las proyecciones, en los cineforos, en los festivales, adentro y afuera de Bolivia, hay una diferencia fuerte, ¿no? O sea, como que afuera los debates quizás circulan alrededor de hablar de la película en sí, muchas veces. Obviamente siempre está el tema familiar y todo, pero dentro de Bolivia, como que siempre las charlas, y eso me parece un síntoma importante, siempre devenían a veces en debates eh, casi de tipo ideológico, digamos, ideológico político. Entonces me acuerdo de una proyección en especial en Bolivia, en la que era la primera vez que la presentaba, y el primer comentario que salió, la primera intervención del público que salió, fue yo, no me acuerdo si era la palabra exacta, pero era como yo aplaudo o felicito a Obando o admiro a Obando, algo así, por lo que hizo, porque si no, Bolivia hubiera sido una segunda Cuba, digamos, ¿no? Eso como eh, primera intervención, como primer feedback, digamos, de alguna manera recibido de mostrar mi película en Bolivia, ha sido fuertísimo para mí. Y me ha marcado de tal manera que me ha hecho como levantar orejas y decir, ¿qué está provocando esta película en la gente? ¿No? O sea, que salga una cosa tan visceral, digamos, como ese comentario, me, me provoca como pensar que eh, hay tan pocos materiales audiovisuales que se acerquen críticamente a esta época y a estas figuras, que la primera que sale, por mucho que su intención no sea precisamente hacer historiografía en imágenes, como que hace saltar una chispa como para hablar del tema y también es una particularidad mucho, yo creo, del público boliviano que iba a ver las películas, que evidentemente van, qué sé yo, porque quizás vivieron esa época, porque aparece el Che o porque aparece el asesino del Che, eh, ¿me entiendes? Entonces van siempre quizás llamados por un tema que va más por el lado político-ideológico, quizás, más que por el cine en sí mismo. Y de alguna manera lo que mucha gente espera del documental, no solo del mío, por supuesto, sino del documental en general, es que les entregue respuestas y por último, hasta juicios como concluyentes, ¿no? Conclusiones. Que el documental me diga si estaba bien o mal esto, que el documental me diga si era bueno o malo y que de una vez se resuelva como estas incógnitas, ¿no? Es como yo siento que hay una demanda un poco de ese tipo a veces en el público. Y evidentemente la película, como no se los da, como no da esta información o esta verdad, entre comillas, de lo que fue la historia de este personaje, eh, los debates saltan, ¿no? Hacia ciertos lugares a veces impredecibles. Entonces es complejo, es complejo. Yo no sé qué va a pasar la próxima vez que muestre la película, porque puede saltar un comentario y ese comentario puede hacer saltar otro si no está bien moderado y se vuelve realmente algo así como eh, Obando era bueno o malo al final, ¿no? Y es justamente como que más allá de reparar en la supuesta maldad de un humano
o no maldad, es como que creo que la película sugiere, y hasta a veces es como muy evidente, en que estas imágenes de los presidentes, de facto, de los dictadores, son construcciones y que también la historia es una construcción y que la historia es un discurso en sí y el cine es otro discurso y cuando se juntan obviamente es una cosa compleja y la mayoría de nosotros tenemos una educación audiovisual de cable, de televisión por cable y de History Channel, entonces a veces como tenemos una expectativa del documental eh, que nos confunde a veces cuando no nos da respuestas, ¿no? Entonces, no sé hasta dónde tenga alcance esta película, pero por el momento se sigue moviendo en varios lugares, ¿no? Entonces, esperemos que haya quizás un roce, un encuentro con quizás otras disciplinas, otra gente que le interese eh, acercar estas imágenes con la disciplina de la historia o qué sé yo, ¿no? Buenísimo. Tenemos un par de preguntas del público, pero todavía me gustaría adentrar en algunos de los elementos, adentrarme en algunos de los elementos que tú has ido proponiendo. Pues algunos de los reclamos que te han hecho algunos críticos o alguna gente que ha comentado la película ha sido justamente en lo que estás hablando, digamos, ¿no? Un poco que esperar que algo que más sea una suerte de documental al estilo Discovery que te aclare pedagógicamente, didácticamente, quién fue Obando Candia. Pero por otro lado, digamos, te exigían que hagas una especie de crash course, ¿no? O sea, un curso rápido de la situación política en los años de los que abordas, digamos, en el documental. Justamente hacia eso me gustaría que entremos un poco, digamos, que nos comentes cuál es la intención del documental, cuál es la intención de excavar en una figura tan problemática, que además es una figura íntima e importante para ti, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál es la intención del documental al final? Y después podemos pasar un poquito a otras preguntas que creo que son absolutamente sugerentes y pertinentes, ¿no? Gracias. Eh, es raro, la intención quizás lo puedo resumir en que era quizás encontrar una imagen mía propia de mi abuelo, que no la tenía, sobre todo precisamente en el momento en que la pongo en cuestión y empiezo precisamente a abrir la visión a que puedan entrar otras versiones de mi abuelo en mi cabeza y en mi corazón y yo creo que ese es un disparador muy fuerte, ¿no? Es como, ¿con qué imagen me quedo yo? Después de tanta imagen, después de tantas versiones, después de tantos testimonios, después de tantas versiones orales, ¿con qué me quedo yo? Entonces es como, es tal cual quizás lo que aparece en muchos textos, que es conocer a mi abuelo a través de sus imágenes, porque no queda de otra, ¿no? Y la imagen que ha construido la misma familia o cada miembro sobre Alfredo Obando Candia. Y las imágenes contadas por la familia son pues súper fuertes y se pueden solidificar y se pueden volver intocables y sagradas y creo que eso ha tomado tiempo para mí, el tener el valor de poder poner en cuestión esas imágenes sagradas, esas versiones intocables, esas versiones perfectas y, y la intención era eso, conocer a mi abuelo y ver cómo lo veía yo, cuál era mi visión, cuál era mi mirada de él, y salió lo que salió. Magnífico. Bien, Mauri. Daniel Baragach Mitre te pregunta o hace un comentario muy interesante que dice, a partir del comentario sobre lo sanador o terapéutico de este proceso, que de alguna manera es la que sucede en la última escena, ¿cómo lo manejaste con tu propio padre? Que de alguna manera su tono de voz y sus recuerdos es el contrapunto que humaniza la imagen del general, en contraposición a lo que declaran los historiadores o quizás incluso de tu propia visión sobre la masacre como declaras en la última escena. ¿Cómo lo manejé? Pues
Con profundo respeto. Es como me quedo siempre con esa palabra porque para mí era tremendamente fuerte y tenía mucho miedo, mucho miedo de entablar una conversación con mis familiares respecto al tema porque conociéndome un poco yo sabía que no iba, no iba a permitirme no tocar ciertos temas y iban a salir de alguna manera. Y como estaban revueltos en mí, no quería que salga de la peor manera, en el sentido de que me acerque a ellos de manera juiciosa, pero tampoco condescendiente. Entonces, intentar tener una distancia más o menos justa y sana con ellos y con sus versiones y con sus testimonios, con esa intención de conocer, ¿no? No con la intención de juzgar ni de, no sé, ni de aceptar cualquier cosa tampoco, ni de tener una lealtad hacia ciertas versiones familiares, sino permitirme a mí pensar y sentir como yo quiero pensar y sentir a mi abuelo, ¿no? Entonces yo creo que lo he manejado con mucho respeto y mi papá es el primer fan de la película, pero también el más crítico en el sentido de que no puede escapar también de su condición de cineasta. Entonces le gana a veces el cineasta más que el papá. Entonces empezamos a hablar de lo cinematográfico en la película y ya no tanto de mi abuelo. Entonces es lindo, es gracioso, es particular, es lindo, es bello también. Entonces es una relación de profundo respeto y hasta de admiración entre colegas que hemos hecho imágenes los dos que tienen que ver con realidades del país, digamos, ¿no? Con situaciones que han sucedido. Tenemos varias preguntas, pero hay una la más reciente, que se enlaza un poquito con lo que estamos discutiendo y quisiera adelantarme a las otras por eso justamente, que dice, y al final, Mauricio, ¿con qué imagen te quedas? ¿No? ¿Prevalece la de tu abuelo o la del militar? No sé, Víctor Osvaldo, no sé si has visto la película, porque si te respondo a esa pregunta, estoy contándote la película de alguna manera. O sea, en realidad la película es eso, es como este viaje hacia intentar tener una imagen. Y evidentemente mi testimonio final, no quiero spoilear la película a nadie, pero por eso te digo, si la has visto, el final es la respuesta a esa pregunta. Y evidentemente es como una catarsis que es muy liberadora en el sentido de que no me permito tener como cerraduras o cegueras frente a ciertos temas, ¿no? Eso yo creo que es lo principal. En el momento en que uno decide no ver conscientemente ciertos temas, ya creo que se perdió cualquier visión crítica, ¿no? Entonces la idea era ver y aprender a ver todas estas versiones y todas estas situaciones y enfrentarlas con las versiones familiares y también con los hechos irrefutables de las decisiones políticas de mi abuelo, ¿no? Un poco en el mismo sentido, Valeria Canelas pregunta, ¿cuáles fueron las soluciones a nivel formal que encontraste para lograr un equilibrio entre imágenes históricas e imágenes íntimas? ¿Y cómo condicionó la búsqueda de este equilibrio las decisiones estéticas y políticas del rodaje que realizaste? Gracias por tu pregunta, Valeria. No sé si hay un equilibrio entre imágenes históricas e íntimas. La verdad es que no lo sé. Para mí creo que a veces es mucha más imagen íntima, familiar, pero que no deja de ser histórica. Es como si no lo pondría yo como en lados contrarios lo histórico de lo íntimo, ¿no? Es como mis imágenes familiares también son historia, ¿no? También son historia. Obviamente es un caso particular por el personaje de Obando Candia, pero no dejan de ser historia también, ¿no? Y yo creo que no había un equilibrio en sí, sino simplemente teníamos como no hubo un rodaje como tal, como uno piensa, como tiene en el imaginario de un rodaje. Ha sido básicamente yo entrevistas a los miembros de mi familia que se hicieron algunos años antes de entrar al proceso de montaje y otras durante el montaje.
y no afectaban en el sentido de que yo tenía como la claridad de que, de alguna manera, de que lo que vaya a preguntar a la familia y lo que vaya a recibir de respuesta va a estar bien, en el sentido de que no buscaba yo tampoco respuestas de ellos, buscaba hablar y cualquier cosa que salga de ellos va a estar bien para la película, en el sentido de que todo lo que callen o lo digan de cierta manera, sirve para hablar de cómo la memoria trabaja o decide no trabajar conscientemente o decide evadir cosas, ¿no? Yo creo que cualquier respuesta que me dieran me funcionaba a mí. A nivel personal, porque ya para mí entablar la charla ya era un proceso terapéutico, digamos, llamémosle muy fuerte, pero para la película en el sentido cinematográfico, cualquier cosa que digan o no digan, o hagan o no hagan, siempre iba a servir para develar cosas sobre cómo funciona la memoria familiar y la construcción de una imagen que se suponía intocable, ¿no? Un poco en el mismo sentido, Mauri. Además del uso de imágenes de archivo, las imágenes originales, como digamos, originales para la película, como tú mismo lo estás diciendo, son las entrevistas que has hecho a tu familia. Y ahí es una de las, quería entrar a uno de los temas que a mí me llaman más la atención, o sea, ¿hasta qué punto es válido exponer a la familia? O sea, ¿cuándo encuentras el límite de esto voy a mostrar o en este momento voy a apagar la cámara o voy a cortar en la edición para proteger a mi familia? O sea, ¿hasta qué punto puedes mostrar lo íntimo? ¿Hasta qué punto puedes mostrar lo privado, lo propio de ustedes? ¿Cómo has lidiado con eso? ¿Hasta qué punto exponer a tu familia a la mirada pública? Yo creo que hay como dos maneras de exponer a la familia, como dices. Una es las imágenes de archivo, lo que ya se filmó, y las entrevistas que se hicieron en la actualidad. Mi primera idea era, o sea, hacer las entrevistas a profundidad con cada uno, evidentemente siempre estuvo en el plan, pero yo no tenía la intención explícita de usar las imágenes de las entrevistas. Yo pensaba usarlas como un material más que me permita crear otro tipo de imágenes o de manera de relacionar imágenes. El testimonio como tal, así de entrevista, como este plano medio o primer plano, mirando a un lado de la cámara, no tenía pensado usar esas imágenes registradas, ¿no? Eh, pero evidentemente las entrevistas que se hicieron durante el rodaje, para mí había una certeza, que era que si hablábamos de mi abuelo de una manera fría y políticamente correcta, por muy complejo que pueda sonar eso en este contexto, pero si yo me acercaba de una manera fría y como de pedir información, no iba a suceder nada, realmente no iba a suceder nada a nivel personal, ni a nivel de la película, ni a nivel imagen, ni sonido, ni nada, ¿no? Entonces yo tenía la certeza de que enfrentar a mi familia con materiales de archivo que disparen su emocionalidad como lo han hecho conmigo, yo he partido de una emoción que me han disparado las imágenes de archivo. Entonces yo creo que así hacía ese mismo mecanismo con los miembros de la familia, iba a ser infalible en el sentido también de que es imposible que ciertos materiales no disparen una emocionalidad en la familia. Entonces a mi tía la enfrento con las cintas magnetofónicas y esos audios tan poderosos que son el escuchar a tu padre después de 50 años o qué sé yo, ¿no? A mi prima con imágenes de mi abuela, que es igualmente una figura con una imagen construida muy fuerte y muy intocable también. Entonces, enfrentar a mi prima con las imágenes de mi abuela, evidentemente ella tiene una reacción de orgullo y, y eso dispara también muchas cosas, ¿no? Dice muchas cosas, ¿no? Y evidentemente como que creo que esos mecanismos han funcionado bien. No la charla directa, fría y pidiendo información, sino
quizás provocar accidentes, ¿no? Es así, ¿qué pasa con este miembro de la familia y con este material específico? Y pum, van a chocar y va a salir algo. No sé qué, pero lo que salga va a estar bien porque he enfrentado los materiales, digamos, correctos, he hecho bien la receta, el ingrediente, digamos, ¿no? Esto con esto, como laboratorio, va a pasar algo, ¿no? Y ha pasado, creo, algo interesante, que es justamente disparar esa emocionalidad que es la película, ¿no? Justamente en ese mismo sentido, Luis Carlos Sanabria te pregunta, como sociedad, hablar de patriarcas familiares y nacionales está marcado por una solemnidad que muchas veces parece ciega. ¿Ha habido algún momento de negación o de incomodidad como familiar al enfrentar a la ambigüedad humana del patriarca? Por supuesto que sí, de hecho ha habido momentos de todo y eso más bien me parece súper lindo de poder decirlo totalmente abierto y honestamente. Ha sido un proceso de años, un proceso personal mío de años de poder ver ciertas cosas, así de simple. Entonces, justamente yo creo que mi intención de querer ver ciertas situaciones de las decisiones políticas de mi abuelo, ciertas situaciones de la familia, ciertas maneras de sacralizar, digamos, la imagen del abuelo por parte de familiares, para mí ha sido un proceso muy fuerte y evidentemente yo en todos esos años de proceso de la película, sí, evidentemente he tenido demasiada incomodidad, he tenido negación, he pasado por quizás las etapas que seguramente un psicólogo las dirá mejor, pero claro que sí. Y más bien precisamente creo que eso es lo lindo de exponer, ¿no? Porque creo que el final es tan abierto de mi parte en el sentido de abrirme tanto que es imposible que no se sienta precisamente esos sentimientos encontrados y esa necesidad de catarsis de hablar o después de escuchar tanto, hablar por fin algo, una posición personal, ¿no? En ese mismo sentido hay una parte de la película que es muy, muy interesante, en la que entrevistas a una de tus primas, que de hecho también es un personaje público, y que no le muestras el rostro, pero sí habla y manifiesta la dificultad que puede tener. Es una situación en la que cualquier persona que tiene dificultades con el pasado de su familia puede sentir muchísima empatía. Y ella un poco habla de la dificultad del revelar lo privado en el espacio público y de lidiar con la percepción que puede tener la gente afuera. ¿Por qué mantienes esa secuencia, digamos, con la imagen cortada, a pesar de que dices el nombre después? ¿Y por qué, por ejemplo, no vuelves a hacer una nueva entrevista con ella en la que se la vea? O sea, ¿cómo ha sido ese tipo de lidiar con quien yo quiero salir, no quiero salir, cómo quiero salir? Eh, Porque eso es una de las grandes dificultades que uno tiene cuando está haciendo un documental también, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, Cada miembro de la familia que ha sido entrevistado nunca ha visto su plano, el valor del plano en el que estaba o cómo estaba siendo filmado, qué aparecía de él o de ella. Evidentemente, seguramente se imaginaban un clásico plano medio que es el que aparece básicamente. Pero en el caso de la carta, mi intención en ese día era hablar con mi prima, era hablar. Y evidentemente en algún momento, claro que me pasaba por la cabeza filmar y le pedí que si podía filmar la carta. Y evidentemente la estoy filmando. Entonces, como que me interesaba mucho el objeto. No era una cuestión de no mostrar a la prima, ¿no? O la cara, o el rostro, ¿no? O la identidad. Era, era una fijación por un objeto tan misterioso, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que la cámara obedece a esa fijación con el objeto. Y una vez más, es el objeto, un objeto de archivo, digamos, un archivo que va a disparar nuevamente emociones, sentimientos, reflexiones, ¿no? Y creo que esa es una muestra total del poder de enfrentar, del poder del archivo, por último, ¿no? De cuando sacas de la tumba al, 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 al supuesto objeto muerto y vuelve a revivir y vuelve a disparar un montón de vida, ¿no?
Buenísimo. A diferencia de lo que sucede en otras tradiciones fílmicas latinoamericanas o europeas o asiáticas o qué sé yo, en las que hay un trabajo profundo con el material encontrado, con el metraje encontrado, con el archivo y con el construir una película a partir del montaje más que a partir del rodaje. En Bolivia eso sucede muy poco, digamos, ¿no? Quizás podemos ver en Revolución de San Ginés un poquito, digamos, ese reciclaje de algunas imágenes o qué sé yo. Pero en Bolivia no trabajamos mucho con este cine, que más que registrar lo que hace es trabajar con lo ya registrado. Em, Primero, ¿por qué crees que se da eso? O sea, ¿por qué crees que en Bolivia, digamos, ese tipo de cine, de material encontrado, no es un cine, digamos, que abunde en nuestro país y justamente tu película viene como a dar una suerte de manifiesto a favor del trabajar con el material encontrado, con el material de archivo? Y por otro lado, digamos, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que quería plantearte con relación a esto es, ¿cómo has trabajado para descartar o incluir material? Porque yo creo que el cinéfilo, como yo, digamos, es un fisgón por naturaleza, ¿no? Entonces, al ver tu película también hay esa cuestión de querer mirar digamos, con un poco de ánimo voyarista y querer ver más, digamos, ¿no? O sea, yo siempre me hubiese quedado con ganas de que tu película dure como 6 horas, digamos, ¿no? Eh, ¿Cómo has elegido para incluir o excluir imágenes, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, justamente lo que decía, ¿por qué crees que en Bolivia no hacemos este trabajo con archivo y este cine de archivo o de metraje encontrado, digamos, ¿no? Qué boyerista, Andrés, 6 horas, ni yo. No, no es cierto, es un chiste. Eh, Mira, yo creo que no puedo tener obviamente una respuesta ni una conclusión determinante a lo que me dices, pero evidentemente creo que siempre trata de la educación audiovisual de, de nuestra sociedad en general a través del tiempo y a través de las épocas, ¿no? O sea, desde que existe el cine hay una relación con las imágenes y con los sonidos que no se tiene con la fotografía, que no se tiene con la pintura, que no se tiene con ningún otro arte, ¿no? Entonces me viene a la cabeza esta hermosa frase de Godard que el cine no es la representación de la realidad, sino la realidad de una representación. Entonces, eh, yo creo que es nuestra relación con las imágenes como bolivianos que seguimos como asumiéndolas como verdades y asumiéndolas como, a pesar de todo el contexto que podemos estar viviendo y a pesar de que hay cierta conciencia sobre la manipulación de las imágenes y la fabricación de imágenes y la posverdad y etcétera, a pesar de todo eso, tenemos nomás una confianza en las imágenes, ¿no? Y como diría Farocki, hay que desconfiar de las imágenes, de cualquier imagen, donde sea y como sea, siempre desconfiar, ¿no? Son construcciones, las imágenes son construcciones, es materia prima, es luz y sombra, ¿no? Entonces no podemos tener una relación tan poco crítica con las imágenes. Y creo que eso sigue mermando tanto que apuntamos siempre como a asumir los documentales como visiones objetivas de una situación, de una realidad, de un hecho, de una época, de un personaje, visiones objetivas y claro, ahí está el principio de todo, ¿no? El no cuestionar esa, esa visión y el no estar conscientes de que es una subjetividad tremenda la que trabaja con cualquier imagen. Y, y eso también creo que puede llevar un poquito también a pensar a que también tenemos muy marcado el cine como entretenimiento y como eso, como entretenimiento y ya. Entonces esperamos eso de las imágenes y tenemos también en nuestro gremio una visión también muy mercantilista de la imagen y es como darle también al cliente lo que quiere porque él siempre va a tener la razón. Entonces, no importa la imagen que creemos mientras se las coman, digamos, de alguna manera, ¿no? Tenemos una pregunta en el chat un poco general que quizá nos puede servir para entrar a otros temas que me parecen pertinentes también, que es
una pregunta que hizo ya hace un ratito Pampo Di Peña. Y él te pregunta, ¿cómo puede hacer un estudiante para ingresar al espacio reducido y restringido del cine nacional? Quisiera saber cuál espacio específicamente. No, quizás es muy grande la pregunta, ¿no? Es como, no hay una sola manera de responder eso, ¿no? Al espacio reducido y restringido de un modo de producción específico que puede ser un rodaje de una película con millones de dólares o espacio reducido de una película de autor, por decirle de alguna manera, hecha en casa, en computadora, solo de archivo, o sea, ¿de qué espacio estamos hablando? Y yo creo que eh, no hay, no hay manera de responder eso porque tampoco hay como estándares marcados de nada, ¿no? Si como estudiante de cine quieres ingresar como al mundo de la pseudoindustria del cine nacional, es una cosa. Si quieres hacer cine tuyo, propio, libre, es otra cosa, ¿no? No sé si contesto a Pampo. Buenísimo. Nando Mercado Meneses te pregunta, ¿se puede vivir sin cine? ¿Se puede vivir del cine, perdón? Puedo interpretar de maneras muy filosóficas, existenciales eso, pero entiendo que se trata de una pregunta más hacia lo económico. Sí, supongo que hay gente que vive del cine, pero hablar del cine también, así como un concepto tan único y general, también creo que está errado, ¿no? Yo creo que hay muchos cineastas que viven, por ejemplo, de hacer publicidad y no del cine mismo, ¿no? Quizás hay un par que sí pueden vivir de recuperar o ganar en taquilla lo que sus películas se han dado. En mi caso era un proyecto a fondo perdido, autofinanciado y también con parte de dinero prestado de mis padres para acabar la película, que me ha costado 2 años en devolverles y ese era mi modo de producción, ¿no? Para mí estaba como prioridad pagar salarios justos a la gente que ha trabajado. Éramos un equipo chico de 5 personas y lo principal para mí era pagarles, si era posible, por adelantado o a tiempo y bien pagados y lo que nos parecía justo a las dos partes. Y ahí se ha gastado una parte de la plata, la mitad de la película, y la otra mitad se ha gastado en digitalizaciones y en compra de archivos y todo lo que tiene que ver con el trabajo más técnico, ¿no? Y ese dinero, por ejemplo, se ha recuperado casi en su totalidad con ciertos premios que ha ganado la película. Pero eso es una particularidad, es una excepción, ¿no? Hay películas que han tenido todo tipo de experiencias en el cine nacional y no hay fórmula para nada, ¿no? Y yo puedo vivir de vivir cine, de ver cine, no sé, de intentar hacer cine, pero a nivel económico, obviamente, yo tengo que hacer otras cosas también. Buenísimo. Justamente, digamos, ya estamos empezando a hablar de ese objeto volador no identificado que es el cine nacional. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿en qué tradición cinematográfica te sitúas? ¿En una tradición fílmica nacional? ¿En una tradición fílmica de un cine experimental? ¿En un cine, no sé, de autor, de guerrilla? ¿Te inscribes en alguna tradición, Mau, o crees que eso de las tradiciones son simplemente falacias de cierta intelectualidad? Yo no puedo ver ninguna tendencia ni categorización en el cine nacional. Creo que se ha hablado mucho de eso, ¿no? Pero es como que casi cada película que sale es como una nueva tendencia, entonces es muy difícil como adscribirse a algo, ¿no? Solo sé que evidentemente existe a nivel regional y mundial una tendencia fuerte de este cine documental, sobre todo documental, que mira a la familia eh, a manera de una autoetnografía, llamémosle de una manera quizás burda, pero
que giran la cámara y hurgan en el archivo también. Es ya una tendencia súper fuerte hace muchos años, ¿no? En Latinoamérica está fuertísimo. Hay 1 millón de películas que son de la familia del realizador o la realizadora y de su archivo familiar. Hay de sobra y es para hacer ciclos muy, muy, muy largos, ¿no? Y no me escribiría dentro de nada, pero sí estoy consciente de que mi película pertenece a cierta tendencia que en realidad, como en Bolivia siempre pasa, como que llegamos tarde siempre a las tendencias quizás regionales, ¿no? O mundiales. Entonces quizás esto del documental autobiográfico o del hurgar en el archivo familiar ya se viene haciendo desde siempre casi, y en Latinoamérica desde hace por lo menos 15 años, que es una cosa que se viene trabajando mucho, ¿no? Y evidentemente quizás la cuestionable también democratización de las tecnologías también ha ayudado mucho a que haya mucha producción, mucha película de este tipo, pero también que pocas se difundan y que tengan un alcance importante. Buenísimo. Bueno, agradecer a los comentarios que nos está haciendo Nando Mercado Meneses y para seguir un poco con el debate, hay una cuestión que a mí me está preocupando mucho en estos días, sobre todo, y es, evidentemente, Bolivia no es un país que tiene las mejores condiciones para hacer cine, por lo menos en las condiciones materiales, porque, qué sé yo, como hablábamos antes de comenzar este conversatorio, las condiciones de historias que merecen ser registradas, seguro que las tiene. Es un país en el que es muy difícil hacer cine, evidentemente, eh, pero en el que hoy día, digamos, hay muchísimas posibilidades para hacer otro tipo de cines. Desde tu perspectiva, desde tu experiencia, eh, ¿qué tipo de cine crees que se debería hacer en este país? En un momento histórico como el que estamos viviendo, en el que estamos viniendo de vivir dos traumas, un trauma relacionado con la salud y un trauma relacionado evidentemente con el momento sociopolítico que está viviendo el país, ¿qué es lo que deberían estar filmando los cineastas en Bolivia y cómo deberían estarlo haciendo? No creo que deberían estar haciendo algo, nada, ni nadie, no es una palabra correcta, creo, el deberían, jamás. Pero sí siento que hay que tener como una conciencia bien establecida, bien fuerte, de que no podemos leer todavía bien lo que nos está pasando tan prontamente. Es decir, como que creo que a veces las reflexiones más profundas e interesantes sobre ciertos procesos sociales de un país o algo, evidentemente tardan un par de años o varios años o hasta décadas en poder tener la distancia suficiente con ciertas cosas para poder reflexionarlas con una distancia sana. Pero a la vez siento que, como en todo lado, hay cámaras registrando esto y lamentablemente hay como una manera de filmar que ahora es demasiado quizás desechable y tan espontánea y tan corta. Es como de filmar 30 segundos de la manifestación del momento más álgido o fuerte o qué sé yo, y cortar la cámara, por ejemplo, porque lo importante es el registro único de ese momento de alguna injusticia o de, qué sé yo, algún crimen o qué sé yo. Pero no puedo decir que deberían estar filmando, pero lo único que siento es que hay que tener una conciencia total de las imágenes que están circulando ahorita, cómo las vemos e intentar realmente guardar ciertas imágenes que nos interesen para poder leerlas después con un poco más de calma, quizás. Si bien entiendo que me dan ganas también a mí de ver mucho cine urgente, digamos, de que hayan 3 películas sobre lo que ha pasado el año pasado a nivel social, político, y hayan otras 3 sobre la pandemia. O sea, es como que me dan ganas de ver ese cine urgente que sale en ese momento, pero a la vez me parece súper importante resguardar ciertas imágenes con la conciencia de poder leerlas después desde otro lugar. Y me parece que van a salir varias películas
espero sobre lo que nos ha pasado realmente el año pasado, porque lo de la pandemia estoy seguro que van a ser varias ficciones sobre el encierro y el confinamiento, o como quieran llamarle. Seguro va a haber un par de ficciones sobre ello, doy mi cabeza, pero qué sé yo, los acercamientos críticos hacia las imágenes que parten de registros de la realidad de esos momentos, ojalá hayan varias, ojalá. Muchísimas gracias, Mao. Mi héroe personal, Juan Villoro, siempre dice, uno debe desconfiar de quien tiene muchas opiniones en cuanto un evento ha sucedido, y no se dedica a pensar un poco sobre el evento. Ya hemos cumplido el tiempo de este conversatorio. Lamentablemente tenemos un par de preguntas más, pero no las vamos a poder abordar. Quiero nuevamente agradecer a todas las personas que nos han seguido vía Facebook. Quiero agradecer especialmente a Mari Carmen Molina y a Diego Zapata por facilitar este espacio, y evidentemente a toda la gente que trabaja en el Festival Radical, y sobre todo agradecer a Mauricio Bando, que no solamente se ha sacado el tiempo y ha compartido con nosotros sus reflexiones en esta hora, sino por habernos ofrecido una película que esperemos tenga un efecto más que positivo eh, en el cine nacional, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos, y bueno, Mau, muchísimas gracias por tu tiempo y por charlar con nosotros. Gracias a ti, Andrés, gracias a la Mari Carmen, al Yello, al Festival de Cine Radical, a Imagen Docs. Me parece genial esta iniciativa y esta actividad. Esperemos que hayan muchas más. Intentaremos hacer lo posible para mantener justamente estos encuentros tan lindos. Agradecerte a ti en especial, Andrés, buenísima la charla, a todos por sus preguntas, y bueno, avisarles que voy a dejar liberada la película hasta la medianoche de hoy. Entonces, si quieren, los que no han podido verla, tienen un par de horitas más para animarse a verla, y muchísimas gracias de nuevo, ha sido un placer. Buenísimo, gracias. Buenas noches.